Ya, se había cortado la grabación cuando te di los permisos, pero ya estamos grabando nuevamente. Entonces, efectivamente, ¿no? Eso sería el gráfico. Igual si lo puedes compartir ahí para que tus compañeros puedan seguirte. Y yo seguiría con... Ya no ven mi pantalla, ¿verdad? ¿O sí? Ah, No, profe. se ve lo que dice Sigma Blue. Ok, entonces necesito... Ya, ahora sí ya la ven. Sí, ya se ve. Gracias. Bien, pues continuamos. Entonces, recomendaciones. Histograma usualmente sirve para ver cosas como cómo se distribuyen los datos. Los datos, en el sentido de distribución, ¿no? Por ejemplo, algo muy común cuando se están haciendo análisis estadísticos es verificar que los datos tengan una distribución normal, ¿no? Entonces, vamos a estar interesados en hacer el histograma y ver que ese histograma tenga una forma acampanada para que se aproxime a normal, al menos visualmente hablando. Ya después se verifica con pruebas de hipótesis. Y el plot, eso va a servir para verificar la relación, o bueno, mostrar gráficamente la relación que existen entre dos variables. Bien, hagamos un tercer gráfico, que es el box plot. Listo, ya lo mandé al chat. El box plot es, estoy graficando a la variable edad. Nada más le estoy comentando, le estoy poniendo un color. Este sería el gráfico. Entonces, aquí hay una persona que excede los 60 años. ¿Okay? Ya tenemos tres gráficos: histograma, dispersión, cajas y bigotes. ¿Cuál nos falta? Ah, el de barras. El de barras lo vamos a conseguir, el de barras y el de Pareto los vamos a graficar ahora que entremos al tema de tablas de frecuencia. Para graficar barras necesito tener una tabla de frecuencias y el Pareto no es otra cosa más que un histograma ordenado en el sentido de que la primera clase corresponde a la de mayor frecuencia y así va decreciendo. Entonces, esos dos los retomaremos en ese tema. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Bueno, pues entonces, si no hay dudas, avanzamos con otra cosa. Seguimos en la parte de gráficos. Y ahora quiero mostrarles para qué sirve la instrucción par, entre paréntesis, mfrow, igual a C, que es un arreglo en R, le voy a poner 2,2. Bueno, antes les voy a poner 2,1 para que vayan aprendiendo y vayan visualizando el funcionamiento de esta instrucción. Esto que acabo de escribir, lo voy a pasar al chat también en un momento, es para indicarle que voy a graficar, que lo que se grafique a partir de esta línea lo concentre en un gráfico dividido en ventanas, si así lo queremos ver, que tenga dos filas y una columna. A ver si sale, creo que era 1, 2, pero bueno. Y te pido que retomes los gráficos anteriores. Por ejemplo, estos dos. Los copias y los vas a pegar abajo de este par. O sea, esos gráficos, el histograma de la edad y el plot de edad contra peso, ya los habías graficado.
escribe esta instrucción y ponla ahí abajo. ¿Qué pasa? Eso es lo que yo les decía, vean. Parece que nos está generando un error que me dice que los márgenes de la figura son demasiado largos. Entonces, eso es por la ventanita, es un detalle que no han mejorado los de RStudio. Ampliar esto y volver a correr. A ver si ya aparece. Ya está. Ahí está. Sí, era ese problema, es el único detalle que yo le veo a la hora de graficar. Que te llega a aparecer ese mensaje de que los márgenes de la figura son demasiado largos y lo único que hay que hacer es ampliar esta ventana. Esta ventana donde no cabe la figura, pues la vas ampliando hasta que ya te la muestro. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces, observa que aquí le indiqué que los dos gráficos los pegara en una sola ventana, donde esa ventana tiene dos filas y una columna. Fila 1, fila 2. Repite el mismo proceso. A ver, creo que esto ya se los puedo pasar. Desde acá. Ya se los pasé al chat, copia, peguen. Yo voy a copiar nuevamente este bloque de 3 líneas. Voy a repetir el proceso. Ahí está. Y ahora voy a invertir las dimensiones. Aquí era 2,1, ahora le pondré 1,2. Y corre este bloque de 3 líneas, ya sea línea por línea o todas al mismo tiempo. Seleccionando y con el botón Run. Observa la presentación. Ahora es un gráfico, una ventana, tiene una fila y 2 columnas. Y en cada columna mete un gráfico. Esto sirve para ir haciendo un reportito, un primer reporte que te pudieran encargar en alguna de tus materias, que tienes que ir mostrando cómo se distribuyen los datos y la relación que pudiera tener ese dato contra otra variable. Bueno, pues aumentemos un poquito la percepción. Vuelve a reciclar eso que tienes ahí. Lo vamos a pegar y ahora vamos a aumentar las dimensiones. 2 filas y 2 columnas. Entonces, ya tenemos el histograma de la edad. Tenemos el plot de la edad contra peso. ¿Y qué otro habíamos hecho anteriormente? El box plot. El box plot de edad. Ya lo habíamos hecho. Y no sé, se me ocurre poner un box plot de altura, por ejemplo. Control C, V, y en lugar de edad pongo altura. Los paso al chat nuevamente. Listo, ya está. Corren esas líneas. Y ahora cuando corras esa línea, observa que el gráfico que mandé a pedir es un solo gráfico dividido en 4 ventanas, 2 filas, 2 columnas, y en el orden que yo le fui poniendo es que en la primera quería el histograma de la edad, en la segunda el gráfico de dispersión de edad contra peso, en la tercera era la edad de histograma de quién dijimos, no, box plot de edad, box plot de edad, exacto. Y en la cuarta, box plot de altura. Ahí está. Y bueno, tú los puedes personalizar con el color que tú quieras. ¿Vamos bien hasta acá?
Bueno, en lo que están actualizándose, les informo que todo esto que están haciendo, en caso de que alguien se haya quedado por cuestiones técnicas y yo no pueda esperarme hasta que funcione, porque pues, retrasaríamos a todos, pensando en un escenario así, lo que voy a dejar es que la asistencia que tuve el día de hoy, les voy a hacer llegar al final del taller, obviamente, porque tengo que editarlo, el documento con todo el código, digo, para que después lo puedan repasar. Lo ideal es que les vaya saliendo en el momento, pero entiendo que de repente suceden cosas y nos podemos atrasar. Entonces, para remediar eso, les voy a compartir el código de todo ese taller. Listo. Bueno, entonces tenemos aquí los gráficos. Quedamos que el gráfico de barras y el de Pareto lo íbamos a utilizar cuando viéramos el tema de tablas de frecuencia y hemos llegado a esto. Bien. Voy a limpiar. Nada. Les voy a mostrar las diapositivas. Ahí tengo el ejemplo. Este es un ejemplo extraído de un libro. Les voy a pasar la referencia. El ejemplo dice, los siguientes datos representan los días de baja por enfermedad en las últimas 6 semanas de un grupo de 50 trabajadores. ¿Cómo interpretamos esa tablita? Aquí por cuestiones de espacio en la diapositiva, lo seccioné en mitad y mitad, pero realmente esta tabla solo consta de 2 columnas. La primera columna es valor, empieza en 0, 1, 2, 3, 4, continuaría 5, 6, 7 hasta 9, y la segunda es de frecuencia. Y llegarían estos datos, empezando el 12, 5, y abajo del 5 continuaría 8, 0, 5, 2, 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretas esto? Estos son los días de ausencia y esa es la cantidad de personas o trabajadores que se ausentaron. Es decir, para la primera lectura, que es 12 en la frecuencia, estaría diciendo que 12 personas de estos 50 trabajadores, 12 de ellos, no se ausentaron, es decir, 0 días de ausencia, ¿no? O sea, se sintieron mal en el trabajo, los mandan a enfermería, les dicen, ah, pues descansa una hora o tómate esto y descansa una hora y regresa a trabajar. Entonces, no tuvieron ausencia. Siguiente interpretación, 8 personas se ausentó un día de la empresa, 5 personas se ausentaron 2 y así sucesivamente, y el último dato sería que una persona se ausentó 9 días. Estos son los datos concentrados en esta tabla. ¿Ok? Vamos a hablar entonces acerca de tablas de frecuencia y pues las características que debe tener una tabla de frecuencias es que proporciona información abreviada, sin importar de un conjunto de datos, sin importar la dimensión de las observaciones que se tengan. O sea, da lo mismo que yo tenga 30 observaciones a que pueda tener 1000 observaciones. Esa es la ventaja de las tablas de frecuencia. En algunas las clases van a ser muchas más angostas, en otras van a ser más amplias, pero la ventaja es que podemos resumir toda la información en una tabla. Bueno, una vez que se tengan esas tablas, pues lo que me va a permitir es, primero, poder aplicarle un gráfico de barras, a eso se refiere con facilitar métodos gráficos, y métodos aritméticos, podemos calcular promedios para datos agrupados, si es que nos las dan ya como tipo tabla, se pueden calcular promedios, se pueden calcular desviaciones estándar. Bien, entonces vamos a pasar estos datos a R, ahí se los paso. Una vez que construyamos nuestra tabla de frecuencias, tendremos que hablar de la frecuencia relativa. Por frecuencia entendemos la cantidad de veces que aparece un dato con respecto a cada observación o a la clase de observaciones. N representa el total de datos, por lo tanto la frecuencia relativa es el valor de frecuencia entre N. Y la frecuencia porcentual no es otra cosa más que el valor que hayamos obtenido en la relativa, multiplicarla por 100, para pasarlo a porcentaje. De tal manera que la tabla me quedaría así. La original es valor contra frecuencia, la relativa sería este dato entre el total
La suma de todas las frecuencias es el total, 50. Me da punto 24, 8 entre 50 da esto, y así sucesivamente. Y la última columna, la porcentual, es este dato multiplicado por 100. ¿Cómo verificamos que está bien mi tabla de frecuencias? Que al sumar todas las frecuencias relativas te dé 1 o muy cercano a 1. Se pueden perder decimales cuando se truncan. Y en la porcentual, pues que te dé un total de 100% o muy cercano a 100%. Bueno, esa tabla es la que debemos de conseguir. Una vez que se tenga esa tablita, pues entonces podemos utilizar bien el gráfico de barras o el gráfico de Pareto, que es un histograma o barras ordenadas, del más grande al más pequeño, hablando de la frecuencia. Bueno, pues entonces les paso los datos. Listo, ya está en el chat y también ya están aquí. Bueno, sí podemos borrar toda la información para que no se nos acumule. Vamos a borrar aquí. Borramos los gráficos, borramos el diccionario de variables y limpiamos la consola. ¿Vale? Y comenzamos a correr nuestros datos. Corremos este arreglo. Para almacenar información en R, si lo quiero de tipo arreglo, siempre la instrucción es C minúscula, entre paréntesis, los datos que quieras agregar. Y esos deben ir separados por una coma. Entonces, declaro una variable que se llame valor, una variable que se llame frec de frecuencia, y mando a imprimir valor y frecuencia. Son los datos que tenía mi ejemplo en el PDF. ¿De acuerdo? Es decir, ya tengo la primera y la segunda columna. Esa información ya la tengo guardada en una variable en R. Bien, entonces, primer punto, cómo se están relacionando los días de ausencia con la frecuencia. Ahí va al chat, listo. Vean que estoy poniendo el plot. Acuérdense que el plot relaciona dos variables. La variable X es la primera que debo de ingresar. En este caso quiero que mi variable en X se grafique el valor, es decir, los días de ausencia. En la variable Y la frecuencia, es decir, cuántos días se ausentaron. Este argumento type es para ponerle el tipo de conexión hacia esos puntos. Si tú le cambias, por ejemplo, B es de bow, de puntos y líneas, y le pongo O, cambia la perspectiva. Si le pones P, solo van a ser puntitos. Bueno, en este caso no son puntos porque le cambié a PCH igual a 24 y en vez de círculos me puso triángulos. Pero en lo particular, para este ejemplo, decidí ponerle B, que son puntos y líneas. Color azul, LWD igual a 3, corresponde al grosor de la línea. Te invito a que juegues un poco con eso, que quítale el 3, ponle 1, y observa que se hace muy delgada la línea. Si pones un número mayor, te va a ser muy gruesa. Entonces, a mí me gustó cómo se veía con 3, y ya está. Otro argumento que he incluido en este gráfico es el YLAB. YLAB es el nombre que vas a agregar a tu eje de las Ys. En este caso le puse personas ausentes y aparece aquí. Asimismo también tenemos el XLAB que no se veía, estaba oculto. Y en XLAB le he puesto días de ausencia que aparece aquí. ¿Y qué más? Ya está, ¿no? Bueno, entonces vamos a construir su tabla de frecuencia. Primero hagamos una tabla para hacer su gráfico de barras. A ver que funcione y se los comparto. Sí funciona. Listo, ya está en el chat. Para construir una tabla de frecuencias, la instrucción es table. Table aplicado a las frecuencias que tenemos guardadas aquí. ¿Ok? Y cuando mando a imprimir el gráfico de barras, la instrucción es bar plot.
aplicado a tablas, y igual le puedes cambiar el color. Para rápido uno básico. Y ya está. Entonces, eso no es lo más interesante. Lo que queremos llegar es a la tabla de frecuencias. Eso nada más es para que me permita graficarlo como barras. Bien, para llegar a la tabla de frecuencias necesitamos instalar un paquete extra. Ahí está. Ahora que lo acabo de pegar, ya lo detectó R, me dice que se requiere del paquete FDTH. Creo que es algo como de Frequency Distribution Table, algo así. FDTH. No lo tiene instalado. Entonces, dale a instalar. Y en caso de que no te haya aparecido ese mensaje, siempre acostumbro dejar la leyenda del paquete que debes de utilizar. Si no te apareció el mensaje, simplemente quítale el gato a la instrucción install.packages fdth. Ya hasta te puse la leyenda. Este paquete permite construir una tabla de frecuencias con clases. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el paquete FDTH. Dale control enter si quieres, vuelve a instalar. Y una vez que lo instales, pones gato para que no lo vuelvas a instalar. Ajá, exacto. FDTH es Frequency Distribution Table y la H es de histogramas y polígonos. Ahí está. Listo, entonces ya instalaste el paquete FDTH, invocamos a la librería con la instrucción library, corremos esa línea. Y ahora me dice, vamos a construir, declaro una variable que le llamé tabFrec, haciendo referencia a que es una tabla de frecuencias. Utilizo la función FDT, que pertenece a este paquete, y se la aplico a los datos de frecuencia. Ok, ya lo hizo. Y ahora simplemente le digo, aquí tabFrec, ya debería aparecer aquí. Aquí está, tabFrec, es una lista de 2 elementos. Y quiero ver cómo se ve esa lista de 2 elementos. Control Enter. Y listo. Ya me da la tabla de frecuencias por clases. Recuerda que las clases son intervalos. En este caso lo está tomando como el extremo izquierdo, lo pone como tipo cerrado, y el extremo derecho del intervalo lo va a considerar abierto. Es importante tomarlo en cuenta. Así lo está construyendo R. Me está diciendo la frecuencia, es decir, cuántos datos caen en una clase entre el 0 y el 2.4 aproximadamente. 3. 3 observaciones cayeron en este intervalo. Y así sucesivamente. Una frecuencia cayó en este intervalo, 3 en este intervalo, y así nos vamos. Debido a que son muy pocos datos en este ejemplo, no se puede apreciar correctamente la ventaja o el uso de tener una tabla de frecuencias. Sin embargo, vamos a descargar una base de Yahoo Finance con 252 datos, y ahí sí ya visualizar 252 datos no es tan viable, entonces es más fácil representarlos a través de una tabla de frecuencias y después su histograma. Ahora, la frecuencia relativa es tomar esto de acá y dividirlo entre el total. ¿De acuerdo? La frecuencia porcentual está dado en términos porcentuales, la suma debe dar 100. Esta es la frecuencia acumulada, cumulative frequency, que es la primera se queda igual, el segundo dato es el anterior hasta llegar al 1, 3 más 1 te da 4, este 7 corresponde a 3 más 1 más 3 me da 7, y así va acumulando sucesivamente. El siguiente dato sería 3 más 1 más 3 más 2, te da 9. Ajá, y al final te da 10. Bien, pues esta es la tabla de frecuencias completa. Y con esto ya podemos utilizar nuestro diagrama de Pareto. Me lo encuentro. Ajá, aquí está. Para el diagrama de Pareto necesitas instalar otro paquete que se llama
QQC, que creo que es Quality Control Charts, algo así, como gráficos de control de calidad. Quitamos este indicador de comentario. No se los he pasado. Pasa aquí al chat. Listo. Aquí igual lo reconoce, dice que debo de instalarlo, le digo que sí, o le doy control enter acá, cualquiera de los dos funciona. Y parece ser que ya lo instaló. Si alguien lo quiso instalar aquí, es control enter. Y listo, ya lo instaló, le pongo su gato, para que ya no nunca más lo vuelva a instalar. Invoco a la librería QQC, y aquí está. Ajá. Quality Control Charts. Esto es más, por ejemplo, para este paquete es muy utilizado para los que hacen, ¿cómo se llama esto? Ingeniería industrial. En las carreras de ingeniería industrial hay una materia que se llama así, control de calidad. Entonces, se utilizan muchos gráficos que vienen aquí en este paquete. Nosotros solo vamos a ver uno. Les interesa, podrían explorar QQC, el paquete QQC, y ahí les debe dar más ejemplos. Bueno, entonces, ¿cómo lo utilizo? Se lo voy a aplicar a la tabla, como ya tenemos por aquí una tabla. Esta, tab frec. Ok, lo vuelvo a hacer mejor. Vamos a construir una tabla. Vamos a llamarle tabla. ¿Tabla de quién? Tabla 1. Y se lo asignamos con el comando table. Y dentro de table se lo aplicamos a la frecuencia. En mi tabla se los comparto y después de eso aplicamos la función pareto.chart. Observa que está dentro del paquete QQC y por eso era importante instalarlo e invocarlo con el library. Y se lo aplicamos a tabla 1. Déjenme correr esto, si funciona se los mando. Ya está, sí funciona. Nada más es esto. Listo. Ahora les explico en qué consiste este Pareto. Les digo, este ejemplito es de juguete y ya en la siguiente sesión ya vamos a trabajar con bases de datos reales, pero ya conociendo toda esta herramienta. ¿Cómo funciona o para qué sirve el Pareto Chart? Al menos en la parte industrial fue donde tuvo mucho auge, donde se dio a conocer este tipo de gráficos. Y a pesar de que sea muy simple, en la actualidad se sigue utilizando. Hay una regla en la industria que le llaman el 80-20. Aplica en muchas cosas, pero se generó en el área industrial. Inclusive en la vida diaria se puede aplicar. La regla 80-20, desde el enfoque industrial, decía que el 80% de los males radicaba en el 20% de las causas. ¿Cómo se traduce eso? Por ejemplo, si una empresa tiene 5 máquinas y esas 5 máquinas están produciendo masivamente o en serie, resulta que cuando se descalibra una máquina, empezaban a tener ciertos errores en cuanto a los estándares de calidad. Por ejemplo, no sé, cuando se maquila un pantalón, hay estándares estrictos con respecto al tipo de costura que debe de llevar, qué tan alineado está, qué tan espaciado está, todo ese tipo de cosas lo supervisan ingenieros. De tal manera que cuando una máquina está sufriendo desgaste, se desajusta y en lugar de mantener ese espaciado o esa linealidad, comienza a fallar, ¿no? Empieza a coser de una forma diferente. Y resultaba que tenían que identificar de dónde radicaba ese malestar, porque cuando sale la producción, pues se juntan todo lo que están produciendo todas las máquinas y de repente no sabían de dónde venía.
Entonces, cuando empezaban a averiguar, resultaba que cuando detectan a la máquina errónea y la corregían, o más bien se reducía sustancialmente los errores en los estándares de calidad. Y de ahí empezaron a crear esta regla de 80-20, es una regla empírica, no siempre, pero se aproxima bastante, de que el 80% de los males en la industria radican en el 20% de las causas, ¿ok? Y bueno, de ahí hay muchos más ejemplos al respecto, pero para eso sirve este Pareto Chart. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingenieros industriales? Si esto fuera producción, por ejemplo, están graficando y si te das cuenta en el lado derecho te aparece una escala porcentual contra una escala de frecuencias en el lado izquierdo. Entonces tienes que identificar aproximadamente a qué altura se encuentra el 80%. Les digo, ese es un ejemplo de juguete, pero la interpretación es esta. Al 80% encuentras la altura, proyectas hacia el eje X y dices, ¿cuántas barritas? Ah, pues son 4 de 7 barritas las que me acumulan el 80%. Otra aplicación del Pareto Chart, por ejemplo, si tú ofrecieras un servicio o un producto y estos fueran clientes a los que tú eres el proveedor de esos clientes, lo que te interesa saber es con cuántos clientes tú aseguras el 80% de tus ventas. Entonces, si esas fueran ventas tuyas o compras de tus clientes, es otro punto de vista, graficarías y estarías interesado o interesada en encontrar el 80%, a qué altura proyectas al eje X y resulta que a lo mejor tienes una cartera de 20 clientes, ¿no? En los que tú eres proveedor. Pues de esos 20 clientes, 4 de ellos o 5 de ellos son los que te compran el 80% de todo tu producto. Y entonces ahí empiezan las tomas de decisión. Dices, ah, mira, ya identifiqué el cliente. ¿Te das cuenta? No van ordenados. Ese sería el cliente 5, el cliente 8, el cliente 0, el cliente 1. Entonces tú detectas quiénes son esos clientes que te están asegurando el 80% de ventas y empiezan las estrategias de marketing, de mercado. Dices, bueno, a ellos los mantengo contentos, les doy promociones, les otorgo un crédito, de tal manera que a ellos los debo de mantener. Y el 20% restante le llaman área de oportunidad. ¿Qué hago para captar y que ellos me compren más? Ajá, entonces ahí empieza el marketing en el área de oportunidad y aquí pues quieres afianzar a esos clientes. Para eso sirve el diagrama de Pareto. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, si es que vamos bien, ya casi terminamos. De hecho, nada más les voy a mandar este es un ejercicio que voy a mandar. Y voy a aprovechar estos últimos 10 minutos para que si alguien tiene alguna duda, me lo haga saber y a ver si puede salir en estos 10 minutos. Quien ya les haya salido todo, ya mandé al chat el ejercicio. Se resuelve tal como lo acabamos de hacer con esto de la tabla de frecuencias. Y el día de mañana continuaríamos. Nos faltó ver la parte de lectura de base de datos de extensión CSV. Y pues volver a aplicarle los mismos gráficos. En esencia es casi lo mismo, o sea que sí cumplimos con el objetivo de la primera sesión. ¿Vale? Un poquito, de repente despacio, para algunos muy rápido, la perspectiva es diferente. Y bueno, hasta aquí detengo la grabación.